3. Página Ah, 13, a ver, 3. hagamos el inciso E entonces. El D, profe. 13 dijo, profe. A ver. Sí, página 13, el inciso D entonces ya. Vamos a ver. Inciso D ¿O no? tiene 1 sobre 81 y 3 las bases. Ustedes noten que el 81 y el 3 son potencias de 3 los dos números, ¿no? Entonces 81, yo para tener la referencia lo puedo descomponer. Tiene tercera 27, tercera 9, tercera 3 y tercera 1. 3 a la Sí. cuánto sería 81. A la cuarta, profe. Sí, 3 a la cuarta. Entonces escribo, fíjense, 3 elevado a x medios igual 1 sobre 81, que es 3 a la cuarta. Ahora aquí hay un detalle. La base está en el denominador y la base está en el numerador. No los vamos a poder igualar mientras las bases estén en un mismo lugar. ¿Alguien ha resuelto este ejercicio? ¿Alguien me puede decir cómo hizo? Yo, profe, un A segundo. ver, Deme un segundo, profe. muy bien. Me están tocando, profe. Continúa, profe, me están llamando. Ah, ya le están llamando. Qué macana. Tenemos acá entonces, les voy a anotar la teoría del exponente negativo. Un exponente negativo es negativo, cumple la función de invertir un número, ¿no es cierto? De cambiar el numerador por denominador y el denominador, que es 1, por numerador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Justamente eso, invertir el número. Lo tenemos en esta forma. 1 sobre 3 a la cuarta. Para que igualemos las bases, este 3 tiene que subir al numerador. ¿Y cuál es la única forma de subirlo al numerador? Utilizar la Cambiando el propiedad del signo. exponente negativo. Ah, ¿Sí? Entonces agarramos y anotamos 3 elevado a x medios igual 3 elevado a menos Menos 4. 4, profe. ¿Sí? Ahí tenemos ya totalmente igualados. Ahora, como las bases son iguales, prescindimos de ellas, los exponentes son iguales. X medios igual 4. ¿Cómo despejo ahora de acá X? ¿Cómo despejamos X? eh, X sería ah, igual a sí. ¿qué? 2 que está dividiendo, ¿qué pasa a ser al otro 8, lado? profe. Pasa a multiplicar. A multiplicar, A profe. multiplicar. Muy bien, sería 4 Menos 8 salió, profe. multiplicado por 2. ¿Sí? No por menos 2. Ojo, cuando un número pasa con signo contrario, cuando está sumando o restando. En este caso, el número está dividiendo. Entonces, su operación inversa a la división es la multiplicación. Ahí está cambiando de signo. El signo de división al signo de multiplicación. ¿Ya? X solita sería igual a 4 por 2, que nos daría un total de 8. Y tenemos nuestro resultado. Acá vamos a corregir esto. Ah, no. Nos No, a mí, estamos profe, me salió olvidando acá menos un 8, detalle. A profe. ver, Falta el el 4, menos, ¿qué profe. signo es? Menos. Ah, Menos, muy bien. No exacto. sé quién estaba diciendo por ahí menos. Muy Sí, bien, profe, eso justo, sí. significa que, acá lo vamos a volver a anotar, X es igual a menos 4 multiplicado por 2. O sea que el Sí, resultado final sería menos menos 8. 8. ¿Correcto? Sí, profe. Muy bien. Esa es la estrategia de igualar bases. Fíjense que es bastante sencillo. En el video yo les expliqué el inciso F y les expliqué el inciso A. ¿Sí? El inciso B ya está acá resuelto. Ustedes pueden observar de que el 9 ha sido cambiado por un 3 al cuadrado. ¿Sí? El 27 ha sido cambiado por un 3 al cubo. Luego, 2 por x tenemos 2x. 2 por menos 3 tenemos menos 6. Por la propiedad del exponente racional, es decir, por la raíz, sabemos que puede ser expresada como exponente fraccionario.
donde el exponente viene al numerador y el índice de la raíz viene al denominador. ¿Sí? Eso significa de que acá esta raíz fue anotada como un exponente fraccionario. El numerador 2x menos 6, ya hemos hecho propiedad distributiva, y su denominador, que sería el índice de la raíz, 4. En este caso, el índice de la raíz es 5. Por eso el denominador es 5 y propiedad distributiva. 3 por x, 3x, y 3 por 2, 6. ¿Sí? Con eso, fíjense que se consiguió igualar las bases. Eso significa que prescindimos de las bases y trabajamos únicamente con los exponentes. Exponente del primer miembro y exponente del segundo miembro. Tienen la opción de sacar común denominador o caso contrario, como les decía en los videos, multiplicar cruzado. En este caso de multiplicar cruzado, el 5 se multiplica por el primer miembro, sería 5 por 2, 10, 5 por 6, 30. Y el 4 se multiplica por el segundo miembro, 4 por 3, 12, y 4 por 6, 24. Con ello desaparece la fracción. Noten que los términos con variables son este más 12 y este más 10. El que cambia de signo es el 12 que pasa al primer miembro con menos 12 y 30 que está con negativo pasa con más 30. Sumando estos dos términos tenemos que 24 más 30 es un total de 54 y reduciendo estos dos, 10 menos 12 nos da un total de menos 2. Finalmente despejamos x, sabemos que x queda solita y tenemos 54 y pasa a dividir este 2, haciendo ley de signos, menos por más, menos. Y dividiendo 54 entre 2 tenemos un total de 27, manteniendo el negativo por delante. ¿Sí? Este es el ejercicio que de repente no estaba explicado, pero ya está resuelto para que ustedes puedan tomarlo como referencia. La segunda estrategia que hemos visto para podemos avanzar en el tema de quitarle las dudas es en la página 14. El ejercicio consiste en aplicar logaritmos. Yo pregunto a los que han visto el video, a ver, según lo que han podido ver en el video, ¿cuándo es conveniente aplicar logaritmos en lugar de igualar bases? ¿Alguien sabe? ¿Se ha dado cuenta en el video? ¿Por qué se explica una segunda estrategia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nada? La verdad no. ¿Puede Se repetir la aplica... pregunta, profe? ¿Cómo? ¿Puede repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Cuándo se utiliza la segunda estrategia que consiste en aplicar logaritmos? ¿Cuándo debemos aplicar logaritmos? ¿O cuándo es conveniente, mejor dicho, aplicar logaritmos? Cuando el resultado, profe, no es un número exacto, ¿podría ser? Ya, muy Cuando bien, los Sergio. Por no ahí, son, por ahí, por ahí va la idea. cuando los exponentes no son iguales, algo por ahí creo, profe, ¿no? Cuando las bases no se pueden, No, cuando no las son bases iguales. no se Puede pueden igualar. igualar, ¿no es cierto? Ujú. Este 5, por más que le saque quintas y más quintas que pueda sacar, no voy a convertirlo en un 3 nunca, ¿no es cierto? Sí, Lo profe. mismo al 3, por más que transformación que le hagamos, el 3 no se va a volver 5. Y es por eso de que nace una segunda estrategia. Su nombre es aplicar logaritmos, que como su nombre lo dice, lo que hay que hacer es aplicar logaritmos, es decir, aumentar un logaritmo a cada miembro. Fíjense, y ustedes eligen el logaritmo de acuerdo a lo que tengan en su calculadora. ¿Sí? Profe, Les voy a volver a profe, compartir la pantalla en este caso para que ustedes puedan ver las calculadoras. A ver, profe, en ese ¿qué? caso, no, no simplemente poner logaritmo de 10, también podemos poner lo que nosotros querramos, logaritmo natural. Exacto. Depende de Fíjense, nosotros, fíjense acá ¿no? una pequeña demostración que les voy a hacer. Fíjense en la calculadora. A ver, en esta calculadora saquemos
Mire lo que el resultado, ¿no es cierto que hemos aplicado el logaritmo acá? Hemos utilizado el logaritmo natural, ¿sí? Y el resultado final al cual hemos llegado es esta expresión. La estoy encerrando ahorita en un cuadro amarillo. Esta expresión final, nosotros luego la utilizamos o utilizamos la calculadora para sacar, ¿no es cierto? Anotamos en fracción, anotamos logaritmo, dice 2, logaritmo natural de 3, cierro el argumento, menos logaritmo natural de 5 y cierro el argumento. En el denominador es logaritmo natural de 5 simplemente. ¿Sí? He copiado la expresión, le doy igual y ahí tengo, fíjense, 0.37 debería ser en realidad porque el 5 redondea, ¿no es cierto? Pero ahí está el valor. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de logaritmo natural utilizo otro logaritmo? Voy a anotar, fíjense, respetando los números, obviamente, ¿no? Lo que vamos a cambiar es el logaritmo. Tengo 2 logaritmo decimal, fíjense, estoy utilizando, de 3, cierro el argumento, menos logaritmo decimal de 5, cierro el argumento, sobre logaritmo decimal de 5 y cierro el argumento. He hecho la misma operación, pero en lugar de utilizar el logaritmo natural, estoy poniendo logaritmo decimal. Le doy igual y obtengo el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? Entonces el dilema no es qué logaritmo voy a utilizar, sino más bien cómo lo utilizo para poder despejar esa incógnita. Como les vuelvo a repetir, fíjense, ahora voy a anotar nuevamente 2 logaritmo, le voy a poner en base 5 de 3. Estoy respetando los números y ahora estoy utilizando otro logaritmo, estoy utilizando un logaritmo diferente, un logaritmo en base 5, por ejemplo. Estoy copiando, el segundo logaritmo es de 5 y el denominador es un logaritmo de 5, ¿sí? Logaritmo base 5 de 5. Fíjense, utilicé otro logaritmo. Anoto igual y obtengo el mismo resultado. Entonces, aplicar logaritmos significa utilizar un logaritmo, ustedes ya definen cuál, como les dije, para ambos miembros, a fin de que por la propiedad del logaritmo de la potencia, esta potencia baje. Como pueden observar acá, la potencia bajó, se hace propiedad distributiva, este por este, tenemos resultado, 1 por logaritmo de 5, tenemos resultado. Acá ya está multiplicado, ¿sí? No hay necesidad de hacerle nada, acá solamente le falta la X, ¿sí? Luego, los términos que tienen variable, ¿qué se hacen esos términos? Se los pasa al primer miembro, ¿sí? Se pasa al primer miembro y luego finalmente ustedes despejan la incógnita. Ahora, de los dos ejercicios que tenía aquí en el texto, ¿cuál de ellos quieren resolver o ver cómo se resuelve? El D, profe, la verdad me salió distinto. ¿El D de dedo? Sí, me salió distinto, profe. El otro lo logré, me salió tal como debe ser. A ver, vamos a utilizar logaritmo. Les dije en cualquier base. Voy a utilizar logaritmo decimal que está facilito en la calculadora. Logaritmo decimal del primer miembro, 7 elevado a menos X. Ojo con ese menos. En el segundo miembro tenemos 9, pero utilizamos el logaritmo, sería logaritmo decimal de 9. Acá no hay exponente, así que no hay nada para bajar aquí adelante, así que se mantiene nomás como está el logaritmo de 9, pero este exponente sí, este exponente tiene que bajar. Si bajamos ese exponente, vamos a tener menos X logaritmo de 7. En el segundo miembro vamos a tener logaritmo de 9. Observen acá que solo tengo dos términos. El primer término está en el primer miembro y el otro está en el segundo miembro. ¿Qué hago? Despejo X. Para despejar X, lo primero que me estorba es este menos. ¿Qué hago con ese menos? A toda la ecuación la multiplico por menos 1. Como cualquier número. Por ejemplo, cuando tengo menos 2x igual 8, por ejemplo, multiplicamos toda la ecuación por menos para cambiar el signo, ¿no es cierto? Lo mismo hacemos con los logaritmos. Hacemos ley de signos, menos por menos, y voy a tener más x logaritmo de 7. En el segundo miembro, como es positivo, multiplico menos por más y tengo menos logaritmo de 9. Finalmente tengo despejada X igual logaritmo de 9
dividido entre lo que pasa del primer miembro, que sería logaritmo de 7. Ahora, veamos con la calculadora. A ver, para los que tienen este modelo de calculadora, me refiero a los que no tienen línea de fracción, por si acaso, ¿no? Anoto logaritmo de 9 dividido entre logaritmo de 7. Anoto igual y tengo el resultado. 1.29. ¿Sí? Fíjense de que acá el resultado es negativo, ¿no es cierto? Entonces ese resultado lo tengo que respetar. 1.129. ¿Ya? Con esta otra calculadora, a ver, anotemos línea de fracción, logaritmo de 9, cierro paréntesis, dividido entre logaritmo de 7, cierro paréntesis. Le doy igual y tengo el mismo resultado. ¿Sí? Si alguien se confunde, por ejemplo, con el negativo, igual lo puede poner delante para ver por ahí que le varía el valor. Lo puede poner por delante y para saber si le sale positivo o negativo. En este caso de esta calculadora igual puede hacer lo mismo. Coloca menos logaritmo de 9 dividido entre logaritmo de 7 en el caso de que quieran incluir el signo también. ¿Ya? Este sería entonces el ejercicio o la segunda estrategia, que consiste en igualar bases, o perdón, aplicar logaritmos. La última estrategia se llama cambio de variable. Esta estrategia es muy interesante para los que van a seguir en la universidad y van a avanzar cálculo, por ejemplo. Se utiliza bastante en la resolución de ecuaciones simples y complejas, el cambio de variable, que consiste, como su nombre lo dice, en cambiar la variable, o sea, cambiar la letra. Ustedes tenían para resolver en esta actividad del cambio de variable 3 o 4 ejercicios. Creo que uno de ellos yo los resolví en el video, pero hay otros que no están resueltos. Inciso C, D, E o F. A ver, vamos a pedir a una participante mujer que elija, ya que Armando ya eligió para los varones. A ver. Chale. ¿Nadie? Como no hay dudas de las señoritas, a ver, los varones. La E, profe. La E, profe. Está jodida. A ver, vamos a ver la E. ¿Dónde está la E? Ah, aquí está. Muy bien. Para Profesor, resolver, no puedo escuchar nada. Sale va a muy poder ver más cortado, tarde la grabación. A ver, vamos a ir aprovechando el tiempo. Vamos a utilizar, recuerden, propiedades de las potencias. Le voy a Bueno, anotar. Para multiplicar potencias de la misma base, los exponentes se suman, ¿no es cierto? En la potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. En base a ello, vamos a utilizarlas para separar los términos. Acá claramente el término con variable es 3 elevado a x. Pero en el primer miembro o en el primer término no está tan fácil 3 elevado a x. Hay que separar no solamente del 2, sino también de esta suma de exponentes, ¿no es cierto? Entonces, como estos exponentes se están sumando, recurro a la propiedad de la suma. ¿Cómo los puedo separar? Como un producto, ¿no es cierto? Entonces, el primer exponente sería en este caso 2x. ¿Y cuál sería el segundo exponente? Más 1, profe. Más 1. Muy bien, entonces tendría para separar Como dijo, 3 elevado a 2x por 3 elevado a 1. tres. Justamente esto hemos hecho, separar los exponentes de suma a producto, ¿ya? Con el fin de aislar la variable a la cual vamos a renombrar. Entonces tengo menos, copio 13 por 3 elevado a x. Si quiero ya lo puedo pasar el 10 al primer miembro, anoto menos 10 y así me quedo en el segundo miembro con 0. ¿Sí? Ya tengo entonces ahí casi separado. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar pues este 2 de esa x. 2 con x, ¿qué se están haciendo? ¿Qué operación hay entre ellos dos?
Acá en medio, ¿qué operación hay? Ahí, Una multiplicación, profe. una multiplicación. Y la multiplicación de potencias viene de una potencia de otra potencia, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es separar esta multiplicación justamente en eso, en una potencia de otra potencia. Necesito tener solito 3 elevado a x. Entonces acá anoto eso. 3 elevado a x, estoy separando el exponente, separo en otra potencia elevado a 2 y estoy separando esta multiplicación en potencia de otra potencia, tal cual dice la propiedad. ¿Ya? Continuamos, menos 13 por 3 elevado a x menos 10 igual 0. Y ya está, fíjense, ya tengo 3 elevado a x, tengo 3 elevado a x, 3 elevado a x para hacer mi cambio de variable. Entonces utilizo una letra cualquiera para hacer el cambio. Voy a anotarme acá. Sí, diga. El 3 en ellas aparece, profe. Ah, sí. A ver, estamos viendo acá. Ahí sí, ¿verdad? Estamos viendo doble nosotros acá. Ah, muy bien, Armando. Ahí he visto tu anotación. Bien. Ok. Hemos separado 3 elevado a 2x, ¿no es cierto? Esto está multiplicado por 3 a la unidad. ¿Cuánto es 3 elevado a 1? 3. 3 nomás. Podemos anotar por 3 Sí. o podemos anotar por 3, cualquiera, porque recuerden que la multiplicación es conmutativo, es decir, no importa el orden, ¿ya? Yo siempre necesito tener los coeficientes delante, por si acaso, así que me conviene colocar ese 3 acá adelante. Menos 13 por 3 elevado a x, menos 10 igual 0. Perfecta la pregunta, muy bien, Armando. No sé quién más me hizo notar esto. El 3 mantenemos por delante y tenemos ahora para hacer nuestro cambio de variable. Vamos a utilizar una letra distinta a la variable. Nuestra variable es x, no vamos a utilizar x para renombrar. ¿Sí? Voy a utilizar yo la letra famosa, la famosa u, para poder hacer mi cambio de variable. ¿A qué le voy a llamar u? Al 3x, profe. 3 elevado a x. Es 3 elevado a x, ahora se va a llamar u. ¿Qué quiere decir eso? De que de ahora en adelante, 3 elevado a x lo voy a cambiar por una letra u. Entonces anoto 3 y en lugar de 3 elevado a x, anoto u. Y como está elevado al cuadrado, se mantiene u cuadrado. Menos 13 por 3 elevado a x, que es u, menos 10 igual 0. Tenemos un trinomio de la segunda forma. Vamos a ver si lo podemos factorizar. Y si no se puede factorizar, se utiliza la fórmula general. Vamos a ver, dos números que multiplicado me den 3 sería 3 por 1, ¿no es cierto? Y dos números que Me salió. multiplicado me den 10, podría ser 2 por 5, ¿no es cierto? El primer signo lo copiamos menos, el segundo hacemos ley de signos, menos por menos más, multiplicamos en aspa, 3 por 5, tengo un total de más 15u. Y 1 por menos 2, tengo un total de menos 2u. Reduciendo, ¿cuánto sale? 13, 13. profe. ¿Positivo o negativo? Positivo. Profe. Muy bien. Negativo. Sale Ah, positivo por el perdón. signo del mayor, ¿no es Que cierto? mayor es- Pero fíjense que el valor que tengo que conseguir es negativo, no positivo. Eso significa de que los signos los puedo cambiar. El negativo lo cambio a positivo y el positivo lo cambio a negativo. Eso va a hacer que la primera multiplicación, 3 por 5, 15, me salga negativa y la segunda multiplicación, u por 2, me salga positiva. Igual voy a restar, igual va a ser 13, pero ahora el signo del mayor va a ser negativo. Entonces acabo ahora de conseguir el segundo término tal cual sus signos. Eso ya me da el resultado de la factorización. A ver, vamos a buscar espacio por acá. Vamos a anotar el resultado. El primer paréntesis sería la primera fila. O sea, 3u
más 2. Y el segundo paréntesis sería la segunda fila. U menos 5. Todo esto igual 0. Ahora ya cada paréntesis se vuelve ecuación. 3U más 2 igual 0. Y U menos 5 igual 0. De la primera ecuación, despejo U. ¿A qué va a ser igual U despejando de acá? A 2, profe. A menos 2. No, ¿cómo dijo? A menos 2. ¿Y el 3 qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con el 3? Pasa a dividir, profe. Pasa a dividir. Dividir, Muy bien, profe. tengo primera solución. La segunda, ¿cuánto sería? U igual U igual a a 5. No se le escucha, ¿Cierto? profe. Ahora aquí lo que hacemos es quitar el cambio. O sea que vamos a quitar el cambio. Vamos a ver, ¿a qué le hemos llamado U? A 3 elevado a X. Entonces acá sería, en lugar de U, en este por ejemplo, sería 3 elevado a X igual 5. Mientras que acá sería 3 elevado a X igual menos 2 tercios. ¿Qué hemos dicho de las respuestas negativas en el caso del cambio de variable? No las tomamos en cuenta porque al aplicar logaritmo en ambos lados, logaritmo aquí y logaritmo acá, como podemos observar en nuestra calculadora, un logaritmo de una cantidad negativa no hay, no existe, manancanchu, error, ¿sí? Entonces, el negativo no lo tomamos en cuenta y trabajamos únicamente con el valor positivo. Como tenemos una ecuación simple y las bases no son posibles igualar, aplicamos logaritmo. Voy a poner logaritmo natural de 3 elevado a X igual logaritmo natural de 5. Este exponente baja, voy a tener X logaritmo de 3 igual logaritmo de 5. Finalmente, X solita logaritmo de 5 y 3 logaritmo de 3 que está multiplicando pasa a dividir, sería logaritmo natural de 3. ¿Sí? Resultado, a ver, saquemos con nuestra calculadora, vamos a tener logaritmo natural de 5 dividido entre logaritmo natural de 3. Anotamos igual y tenemos nuestro resultado. ¿Sí? Sí. Sí, De esta forma, entonces, hasta acá nomás la explicación. Voy a